los que están de manera presencial en esta última sesión de este año. Y bueno, pues sin más preámbulos empezaríamos con la plática del doctor Gilberto Jiménez. Muy bien. Pues hoy vamos a presentar, digamos así, los trabajos epistemológicos de Mario Bunge, que es argentino, aunque casi toda su vida pasó, digamos así, en el Canadá. Fue profesor de filosofía en la Universidad McGill de Canadá. Tiene más de 90 años ya, así que está más que retirado. Es un autor muy prolífero que se ha ocupado de la epistemología de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular, ¿no? Es muy reconocido internacionalmente en el ámbito de la filosofía de la ciencia, ¿eh? Todavía en el año 2000 o en el 2001 se hizo en Inglaterra un encuentro sobre su obra, exclusivamente sobre epistemología de las ciencias sociales y lo que significa la explicación en las ciencias sociales. Así que fue un encuentro internacional entre filósofos de la ciencia de habla inglesa, fundamentalmente, donde fue muy reconocido y que después se publicó en una revista de epistemología, la editorial Sage, ¿no? Entonces, para darnos cuenta de por dónde va su epistemología de las ciencias sociales, que es sumamente útil para nosotros, para algunos aspectos, ¿no? Es importante conocer su trayectoria. Es impresionante, es al mismo tiempo físico y filósofo de la ciencia, ¿eh? Así que no habla de memoria cuando habla de ciencia y de la epistemología de la ciencia, nada de memoria, es físico. Estudió claro, sus estudios lo hizo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se doctoró en física y matemáticas. Estudió también física nuclear en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Desde entonces él manifestó interés por la filosofía, fundó una revista de filosofía de la ciencia hace mucho tiempo. Fue profesor de física y de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero hasta el 62. Y desde el 62 en adelante, totalmente trabajando en Montreal. Fue profesor de filosofía en la Universidad McGill en Montreal, ¿no? Fue galardonado, recibió el premio Príncipe de Asturias en Humanidades en 1982. Así que es un autor reconocido internacionalmente en filosofía de la ciencia y en filosofía de las ciencias sociales de manera particular, ¿no? Sumamente reconocido, estuvo varias veces aquí entre nosotros, ahora ya no viaja más porque está muy, muy viejito, ¿no? Y tenemos que conocer su obra, su trabajo. Curiosamente se encuentra sobre todo en inglés y no tanto ya en español. No suele ser querido por todos, en parte por ser argentino. Porque en sus libros, todo lo que, digamos así, todo lo que no está de acuerdo con su enfoque, lo llama charlatanería, son charlatanes académicos. Así que todo lo que él considera como pseudociencia, vamos a suponer, el freudismo, el psicoanálisis, el interpretativismo, el modernismo, en fin, todo eso son charlatanería epistemológica. Y eso no es un lenguaje políticamente correcto, sobre todo en países de habla inglesa, ¿no? Y por eso muchos lo odian. Pero es increíble su lucidez y su capacidad de razonamiento filosófico, es realmente increíble, ¿no?
Entonces, hay que conocerlo y también, por supuesto, conocerlo críticamente, criticarlo, ¿no? Lo que yo voy a exponer, ahora a ver, eh, ahora esto ha salido en el 2001 en una enciclopedia internacional de ciencias del comportamiento. Acaba de salir esto, por lo tanto, relativamente reciente, ¿no? Bueno, entonces, yo voy aquí, antes de entrar, porque voy a condensar su teoría, ¿no? Así que lo que yo voy a exponer es exactamente lo que es un artículo que se titula Epistemología de la Sociología y que fue publicado en una revista, es un artículo de una enciclopedia del 2001. La enciclopedia se llama así, Enciclopedia Internacional de Ciencias del Comportamiento. Bien. Entonces, como una cosa tiene un contenido muy complicado, para poder entenderlo presento el esquema general, ¿no? El esquema general. Ante todo, para él epistemología es igual a filosofía de la ciencia. Así que tenemos que tener en cuenta las diferentes terminologías en materia de... Mire, epistemología viene del griego, ¿no? Episteme, que significa ciencia y conocimiento, episteme, ¿no? Y logos, que significa teoría o tratado de, ¿no? Bueno, y entonces se juega con esta epistemología en el ámbito anglófono y en el ámbito francés. En el ámbito francés, la epistemología digamos así, la epistemología es la reflexión sobre la ciencia, la reflexión, digamos así, crítica sobre la ciencia, sobre los principios, los fundamentos, las teorías, los resultados de la ciencia. Es una reflexión, ¿no? Y en Francia hay una enorme tradición en materia de epistemología, así que toma el término episteme como ciencia. La epistemología es la reflexión, que es filosófica en el fondo, sobre la ciencia, ¿no? Mientras que en el ámbito inglés más bien toman de episteme el significado de conocimiento. En el ámbito anglófono, epistemología significa sociología del conocimiento, o teoría del conocimiento, perdón. Juegan con la etimología. Pero en realidad, lo que para los franceses es epistemología, para los anglos en general, es filosofía de la ciencia, filosofía de la sociología, filosofía es lo mismo, exactamente lo mismo, es una reflexión crítica sobre los fundamentos, sobre el estatuto científico de las ciencias sociales. Y en los Estados Unidos hay una enorme tradición sobre esto. Es decir, que hay toda una comunidad, digamos así, de filósofos de la ciencia y de filósofos de las ciencias sociales, con sus encuentros anuales, con sus revistas especializadas, es decir, donde yo encontré todo lo que hay sobre filosofía de la ciencia en el ámbito inglés, a través de revistas especializadas y a través de enciclopedias gringas. Algo es impresionante. Solamente la editorial Sage tiene como 24 revistas de ciencias sociales. Es increíble. Así que es una enorme corriente de reflexión sobre las ciencias sociales que nosotros desconocemos fundamentalmente y que existe en los países en los países anglos. Así que no es Francia el único país donde se maneja la epistemología de las ciencias sociales en la tradición, según la tradición de Bachelard, ¿no? El gran Bachelard y Canguilhem anteriormente, Canguilhem, sino también en los Estados Unidos y en Inglaterra. Es impresionante la cantidad de publicaciones, las revistas que se dedican a esto, a filosofía de la ciencia, ¿no?
Así que epistemología aquí es lo mismo que filosofía de la ciencia. Ahora, en la concepción de él, que estamos presentando el esquema, en la concepción de Bunge, la epistemología de la sociología específicamente tiene como 3 componentes. Una reflexión sobre la ontología de lo social, ¿no? Es decir, ¿qué clase de entidad es esto que llamamos sociedad? La primera cuestión. La segunda cuestión, una teoría del conocimiento sociológico, es decir, ¿cómo conocemos esta ontología, la realidad de lo social? ¿Cómo lo conocemos? ¿Es posible el conocimiento objetivo de hechos sociales o de la realidad social que tiene esta ontología? Su ontología va a ser de tipo sistémico. Él defiende un tipo especial de sistemismo, que es lo esencial de su teoría y lo más interesante. En tercer lugar, la metodología, que para él es como la epistemología normativa. La metodología es lo que va a desarrollar en adelante. Así que estoy presentando el esquema previo porque es el material que está aquí trabajado es muy complejo, ¿no? Bueno, al hablar de la ontología, al hablar de la ontología, es decir, de la naturaleza, de qué clase de realidad es esto que llamamos sociedad o hechos sociales, ¿no? En primer lugar va a hablar del viejo dilema entre materialismo e idealismo. Pero esto ya pasó de moda, digámoslo así, ya no hay esta discusión, este debate ya no es actual. Según él, el debate actual es un trilema entre, por una parte, el individualismo en las ciencias sociales, no solamente el individualismo metodológico, ni el rational choice, ¿no? El individualismo, él define como 10 clases diferentes de individualismo en las ciencias sociales. Claro, y dice que ninguno funciona. Ninguno funciona. En segundo lugar, el holismo, que se contrapone a individualismo, ¿no? Los que afirman, por ejemplo, la preeminencia de la estructura, pero a costa de los agentes sociales, individuales o colectivos. Aquí la estructura funciona como una totalidad, como una especie de máquina, ¿no? Un poco como el sistemismo de Luhmann, que es como una especie de maquinaria donde el individuo, el agente social, los actores sociales son como devorados por la máquina. Y todo lo que está en rojo, lo que él es su opción, su alternativa, es el sistemismo, que él va a contraponer, él va a ser la alternativa. Él presenta su teoría sistémica como una alternativa entre el individualismo y el holismo. Es una alternativa. Ahora, con respecto a la teoría del conocimiento sociológico aquí, ¿ven? El conocimiento social va a distinguir entre el escepticismo, lo que se llama también a priorismo, el empirismo y lo que él llama realismo científico o crítico, que es predominante actualmente, ¿no? El realismo científico o crítico. Es decir, la idea de que la realidad social, que tiene esta ontología que él va a decir que es básicamente sistémica, que la realidad social, uno, existe independientemente de nuestras percepciones. Las realidades sociales, una vez construidas, porque se trata de construcción, pues son realidades objetivas que existen ya independientemente de nuestra percepción. Todo el sistema económico, el sistema financiero nacional e internacional, digamos así, existe independientemente de mi percepción. No importa cuál sea mi percepción. Segundo, podemos conocer, aunque sea relativamente, esa realidad. Así que yo puedo conocer, puedo hacer una ciencia, digamos así, una sociología de la economía, puedo conocer
cómo se construyó y cómo funciona este sistema internacional, el sistema bancario, el sistema financiero, cualquier tipo de sistema político, etcétera, etcétera. Yo puedo conocer. Eso es el postulado fundamental del realismo científico, ¿no? Es una gran corriente epistemológica que surge después de la crisis, digamos, de la gran crisis del racionalismo y del empirismo lógico. Cuando entró en crisis Popper. ¿Por qué? Porque apareció Kuhn, que hizo toda una división, digamos así, un parteaguas enorme, porque introdujo la historia en la epistemología de la ciencia. Y entonces armó todo un desbarajuste, creó todo un vacío. La ciencia no es pura lógica, no funciona de una manera puramente lógica. No, esa es la tesis. Sino que la historia de la ciencia contradice en gran parte lo que Popper había dicho acerca de la ciencia, ¿no? Entonces, crisis. Y encima seguido por Feyerabend, que no quería saber nada de método, dice que no existe el método científico y que los científicos en la realidad echan mano de todo lo que está a su alcance para lograr sus objetivos, llaman así, hace flecha a cualquier palo, que por lo tanto tiene un libro famoso que se llama Contra el método, Against Method, contra el método. Bueno, entonces después de esa crisis hubo todo un vacío y aparece con Bhaskar, que es otro filósofo de la ciencia muy importante, que está en la misma línea de Bunge, pero que Bunge de una manera curiosa no lo cita nunca, no sé por qué. Él debería apoyarse, digamos así, en Bhaskar, que introduce el realismo crítico con la tesis fundamental de existe una realidad independientemente de nuestra percepción, nuestra capacidad de percepción. 2, esa realidad es cognoscible, aunque sea relativamente, ¿no? Atención que esta posición es muy importante porque va contra el constructivismo radical y el relativismo radical, por ejemplo, de la actual epistemología de las ciencias de tipo Latour en Francia, donde afirma que básicamente que el conocimiento es absolutamente relativo, que todo está construido y que las verdades científicas de los científicos son convenciones estabilizadas en función de relaciones de poder. Así, contra todo esto, el realismo, así que la posición sensata y moderada es el realismo en las ciencias sociales, ¿no? El realismo científico o crítico, también le llaman crítico, ¿por qué? Porque el supuesto es que el conocimiento científico es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la emancipación en general, ¿no? Por eso es crítico. En materia de metodología, estaba adelantando gran parte de lo que vamos a desarrollar un poco más. Aquí la estrategia de investigación científica, por supuesto que desdeña lo que llama el dataísmo. Colección de datos, describir, es decir, esto no es ciencia. Así que hay toda una tendencia, particularmente en los Estados Unidos, donde hasta desprecian la teoría, se especializan en recoger datos, o bien conciben la teoría como una sistematización de los datos, ¿eh? Así que nada de dataísmo, nada de interpretativismo. Aquí está el problema, así que esto es lo que deberíamos discutir. Así que va contra el interpretativismo. Cuanto más haya de interpretación, según él, y según toda la corriente de la filosofía de la ciencia, cuanto más interpretación hay en un diseño de investigación, menos científico es. Así que aquí él va a tirar abajo todo lo que tenga que ver con la interpretación, con el método interpretativo, así que Max Weber, la sociología comprensiva, digamos así, ni qué decir, la hermenéutica, y ahí entra también el freudismo, todo eso, charlatanería epistemológica, charlatanería científica, así que fuera, ¿no? Su opción es lo que llama
cientismo. Es decir, no es lo mismo que cientificismo, que es algo así como la sobrevaloración de la ciencia, ¿no? El cientismo es sencillamente recoger datos, pero construir teorías consistentes con los datos, en fin, lo que va a llamar el método de la investigación científica y sociológica en general. Así que para él, la mejor manera de aproximarnos a la realidad social, a cualquier realidad, es la ciencia. Así que de todo eso de diálogo entre ciencias y saberes locales, se ríe de eso. La ciencia es la mejor manera, la única manera de acercarse a la realidad, a cualquier realidad, incluida la realidad social. Así que esta es la cosa. Así que él sostiene lo que vamos a llamar después naturalismo metodológico, en el sentido de que hay una sola metodología científica, en fin, defiende la tesis positivista de la unidad de la ciencia. No es que las realidades sociales y las realidades, digamos así, de las ciencias naturales sean lo mismo, no. Él defiende la especificidad, incluso él defiende que los hechos sociales son construidos, no de la nada, por supuesto, ¿no? Los hechos sociales son construidos, pero una vez construidos son susceptibles de ser investigados con los mismos métodos, con el método científico, que es buscar un problema, definir un problema, solucionar ese problema dentro de un marco teórico y metodológico determinado, se llama así, y contrastar los resultados y rectificar, si hace falta rectificar las hipótesis iniciales. Ese es el único método científico que vale para las ciencias sociales y para las ciencias naturales por igual. Unidad de la ciencia. Entonces, bueno, después ya al final, para terminar, la conexión sociología y filosofía. Así que este es el panorama general para entender, bueno, como yo soy maestro, yo sé que hace falta este tipo de esquemas para entender problemas tan difíciles que tienen que ver con la filosofía, ¿no? En realidad. Bueno, vamos por la ontología. La ontología, ustedes saben qué significa el tipo de entidad de lo social. ¿Qué es eso que llamamos lo social, no? ¿Qué tipo de entidad es? Bueno, en primer lugar va a referirse al viejo dilema entre idealismo y materialismo, digámoslo así. ¿De dónde surge este imaginario de la dualidad cuerpo y alma, ¿no? Así que es muy interesante, a mí me interesa esto, estoy dando un curso donde estoy hablando sobre el imaginario social y de cómo la ciencia se recorta siempre sobre un imaginario. Y aquí está, según él ya está esto, ¿no? La dualidad cuerpo y alma es la base del imaginario por la cual nosotros, antes se discutía, había un dilema entre idealismo y materialismo. Supongamos Hegel y supongamos aquí Marx. Así que en las ciencias sociales, esta división entre idealismo y materialismo se manifiesta por el peso relativo que uno le da o bien a la superestructura en el lenguaje marxista, es decir, a lo cultural y lo político, que era la superestructura en el esquema marxista, o bien a la infraestructura, que no solamente es económica, él va a meter ahí también a la sociobiología de tipo Wilson, por ejemplo, ¿no? Donde la base de todo es la biología. Va a explicar después que cómo para los idealistas consistente toda la realidad, etcétera, se reduce a lo cultural, a lo espiritual, que por lo tanto las ciencias y las ciencias sociales son ciencias del espíritu, ¿no? Idealismo. Así que, fíjese, aquí ya mete dentro de este saco, toda la hermenéutica, a los interaccionistas simbólicos también, a la sociología fenomenológica y a la etnometodología. Para él, charlatanería académica, pseudociencia. Así es terrible, así es como los argentinos son así cortantes y filósofos, ¿no? En su lenguaje. Bueno,
Para los materialistas, al contrario, ¿no? Las personas, los grupos sociales tienen por base algún tipo de realidad material, ¿no? Aunque esta realidad no se reduce necesariamente ni al nivel económico, ni al nivel físico, ni al nivel biológico. Así que por consiguiente, desde esta perspectiva, todas las actividades culturales y políticas están influenciadas, incluso determinadas, por el contexto, por un tipo de contexto material, por la necesidad de reproducción, por ejemplo, por la producción material. El marxismo para él es la más antigua y la más influyente de las escuelas materialistas. Él rechaza el dualismo infraestructura material y superestructura. Es decir, que rechaza la tópica marxista. ¿Por qué? Bueno, por algo que es obvio, ¿no? Porque la superestructura ya está en la infraestructura. La infraestructura no puede pasarse sin representaciones de tipo cultural o de tipo ideológico, ¿no? Así que rechaza eso. Pero por otra parte, él admira las contribuciones de Marx a las ciencias sociales, ¿no? Todo lo, digamos, el capital, eso le gusta. Particularmente lo relativo a las raíces económicas del poder de las élites, ¿no? Esa es su posición frente al Marx. Odia la sociobiología, que es la más nueva de las escuelas materialistas, eso de que lo social se reduce en última instancia a lo biológico, debido a que la evolución se explica por la necesidad de adaptación al entorno natural, etcétera. Dice que es un enfoque que carece de fundamentos empíricos, y para él lo que no se prueba, y no se prueba mediante mecanismos causales, pues no es ciencia, es pseudociencia. Digamos. Pero el debate de idealismo y materialismo ya pasó. El debate actual es un trilema. Así que los científicos sociales y los sociólogos tenemos que elegir entre individualismo, holismo o sistemismo. Tenemos que elegir entre esos tres. Así que existen ahora estas tres concepciones que son distintas acerca de la estructura social. La estructura social, por lo tanto, estamos en ontología, en ontología. ¿Qué clase de realidad es esto que llamamos lo social? O los hechos sociales, ¿no? Existe, por lo tanto, tres posiciones: la que afirma que no existe, la que afirma que existe en sí misma, digamos así, las estructuras, ¿no? La estructura social, o bien no existe para los individualistas radicales de tipo rational choice, pues no existe la estructura. Todo se explica por acciones individuales y por agregados de individuos, ¿no? Así que o no existe la estructura social, o existe en sí misma, en forma autónoma, que va a ser la posición de los holistas, ¿no? Que concibe la estructura como una especie de maquinaria que mueve todo, incluso a los actores sociales. Y la que sostiene que la estructura es una propiedad de un sistema que comienza a meter su sistemismo, es propiedad de un sistema compuesto por individuos. Así que su tesis básica, y esto es muy correcto filosóficamente, lo interesante es aquí la lógica filosófica, ¿no? Las estructuras es un sistema de relaciones. Ese sistema de relaciones no existen en el aire flotando, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna relación puede existir sin lo relacionado. Ahí está la cosa. Y lo relacionado siempre es concreto. Son individuos, son agentes, son grupos sociales, etcétera, etcétera, que están en relación. Pero ¿qué es eso de concebir la estructura como si fuera una maquinaria abstracta que mueve a todos los individuos, etcétera, etcétera? ¿No? Así que para él la estructura es una propiedad de un sistema compuesto por individuos, porque es verdad que es la verdad del individualismo, que en última instancia el sistema social depende de la acción de los individuos, ¿no?
Depende, en última instancia. Pero estos individuos, como ya dijera Marx, no se entiende sin la relación con otros individuos y con círculos y círculos de sistemas de relaciones, ¿no? Y que la idea básica es, no existe ninguna relación sin lo relacionado. Lo cual es, filosóficamente es contundente, ¿no? Eso no puede ser. Por lo tanto, cuidado con andar, ¿cómo diría, hipostaseando las estructuras como si el sistema de relaciones existiera como una nube allá, ¿no? Allá arriba. ¿Y los relacionados dónde está? Así que él conoce muy bien el lenguaje escolástico. No puede existir relaciones sin los relata, sin los relacionados, ¿no? Bueno, la tesis la primera tesis es la de los individualistas, la tesis que la estructura social no existe. Los individualistas extremos que identifican la sociedad con muchedumbre o con mera colección de individuos. Esta es muy buena refutación, ¿no? Si yo rechazo toda estructura y yo reduzco la sociedad a individuos y digo que todo se explica en última instancia por acciones individuales, ¿no? Pues entonces la sociedad es una colección de individuos, un agregado. Es una muchedumbre. Una muchedumbre, digamos así, no está organizada, por definición. La segunda, la tesis de que sí existe, pero en forma autónoma, ¿no? Es la de lo que él llama los holistas. Holista viene de ole, que significa en griego totalidad, ¿no? Un conjunto con una totalidad. Los holistas, que consideran la sociedad como un organismo al que los individuos estarían totalmente subordinados, ¿no? Esto tampoco. Pero su posición es la del sistemismo, que él lo va a definir de una manera muy especial, ¿no? El sistemismo que consiste en considerar a la sociedad como un sistema compuesto, sí, por individuos, pero no por individuos simplemente agregados, ¿no? Sino por individuos ligados entre sí por vínculos de diferentes tipos y de diferentes fuerzas. De diferentes fuerzas significa que hay asimetría en esas relaciones, en esos vínculos, ¿no? Así que ya implícitamente se está introduciendo el poder que se puede definir como relaciones sociales constitutivamente asimétricas, ¿no? Permanentemente asimétricas. Ahora va a insistir sobre el individualismo. Claro, enfatiza la acción individual, la famosa agency, pero a expensas de la estructura. Aquí está, a expensas de la estructura. Y entonces va a explicar la acción en términos de decisiones racionales o interesadas. El holismo, por su parte, va a enfatizar la dimensión colectiva de lo social y que toma lo social como como algo hecho, como algo preexistente. No se pregunta a ver cómo se construyó esa totalidad, ¿no? Por ejemplo, eso no, sino que el holismo va a enfatizar la dimensión colectiva de lo social, que considera como no explicable o no explicado en sí misma, y va a explicar las acciones individuales por el todo colectivo. El todo colectivo. ¿Se acuerdan Althusser, por ejemplo, cuando hablaba de los aparatos ideológicos, en que cuál es la operación fundamental, digamos así, de la ideología? Es la interpelación de los individuos en sujetos, pero sujetos en el sentido de sujetados, ¿no? Así que estamos sujetados a los aparatos, ahí está. Así que explicar las acciones individuales por el todo colectivo. Ahora, el sistemismo, que está en rojo porque esta es la tesis que él va a sostener, el sistemismo admite la novedad de las propiedades sistémicas. Aquí esta tesis es fundamental, tengo que explicar un poco esto. A esto se llama emergentismo. Así como también la posibilidad de explicarlas en términos de interacciones. Siempre va a haber interacciones entre individuos y sistemas.
Los individuos no actúan solos, actúan frente a otros individuos y dentro de un sistema. Esta es la teoría, ¿no? El sistemismo va a explicar después, mira, los individuos, por ejemplo, funcionan como una especie de pequeño sistema, digamos así, psicológico, que estudia la psicología, según él, ¿no? Pero cuando los individuos se interrelacionan y forman un sistema, surge una nueva propiedad. Y esto es una teoría general en sociología de la ciencia, ¿no? En cada orden, por ejemplo, pongan ustedes, supongamos, lo biológico, lo psicológico, lo social. Se supone que cada orden superior adquiere propiedades emergentes que no tenían los elementos componentes del nivel inferior. Así que los individuos como sistemas biológicos, psicológicos, individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Al relacionarse entre sí y formar lo que llamamos sociedad, a formar un sistema, entonces ahí aparece una nueva propiedad que no tenían los individuos antes de construirse en forma de sistema, es decir, a través de relaciones. Eso se llama emergentismo y es una tesis corriente en filosofía de la ciencia, ¿no? Eso es fundamental. Así que la sociedad, las relaciones sociales o las estructuras son propiedades que emergen, son algo nuevo que no tenían los individuos antes, imaginémonos, antes de constituirse en sociedad, es decir, antes de meterse, de construir y de insertarse en un sistema de relaciones. Es una vieja tesis durkheimiana, ¿se acuerdan, no? El emergentismo. Últimamente, bueno, inicialmente era la idea que de Durkheim era que el todo tiene propiedades nuevas que no tienen sus partes. Inicialmente esta era la tesis. Después, últimamente, es decir, los últimos escritos de Durkheim más bien recurren a metáforas químicas. Y hubo un cambio total en su concepción de la sociología, eso es lo que descubrieron últimamente, ¿no? Hay una nueva, incluso una nueva introducción a su libro sobre el método de las ciencias sociales, donde explica de otra manera la emergencia, la propiedad emergente de la sociedad. Él dice que así como los elementos químicos se juntan, se combinan entre sí, ¿no? Y por una especie de síntesis activa producen un elemento nuevo en química, ¿no? Igualmente en la sociedad. Es decir, que en la sociedad los elementos previos, qué sé yo, los individuos, porque básicamente lo que tenemos en la base son agentes individuales, forman la sociedad. Es como si se combinaran entre sí en forma relacional para producir una síntesis nueva, una síntesis creativa, la propiedad emergente, la sociedad, ¿no? Este es el último Durkheim. Bueno, sigamos. El siguiente, bueno. Sigue él desarrollando ahí en su artículo. Esto ya hemos visto que lo estoy tomando de una, ¿cómo dije? De una enciclopedia internacional de 2001. Es increíble cómo este hombre sigue estando vigente, ¿no? Tiene más de 90 años. Así, yo soy joven ante él, ¿no? Pero él sigue estando vigente y sigue siendo discutido. Ya no puede viajar más, ¿no? Alguna vez pensé invitarlo aquí, incluso para nuestro seminario, pero no viaja más. No sale ahí de su casa en Montreal. Bueno, sigue diciendo, los individualistas afirman correctamente que todo lo social tiene su raíz en la acción individual. Esto es obvio, dice. Algunos, incluso Boudon, que es el gran teórico del individualismo, no metodológico ya, porque es un poco más sociólogo, ¿no? Ya considera
al individuo como historia y dentro de un contexto social. Así, aun cuando acepta la importancia del contexto o de la situación, ¿no? Esto es Boudon, que se hizo amigo de él, porque primeramente lo mandó ahí al reino de la charlatanería, pero después se le acercó Boudon y dijo, mire, yo no soy tan así, no soy tan charlatán. Mira que yo admito que el individuo tiene historia, que tiene un contexto. No estoy defendiendo el rational choice, esos son los economistas los que hacen eso, ¿no? Nosotros no, yo no. Y se hicieron amigos. Bueno, le dijo, bueno, tú eres sistemista sin confesarlo. Así le dijo a Boudon. Los individualistas afirman correcta a todos los sociales tienen su raíz aquí, aun cuando aceptan la importancia del contexto o la situación, rechazan la idea de un sistema social. Por lo tanto, rechazan la idea de que la familia forme un sistema. ¿Acaso no es un sistema de relaciones parentales y filiales, ¿no? La aldea, el pueblo, ¿no? Una empresa, madre mía, el ejército, vaya si es un sistema, y la marina más todavía, ¿no? Entonces, el individualismo radical no puede funcionar. Tiene un artículo larguísimo en una revista, justamente en una revista sobre sociología de la ciencia, que se titula así, 10 formas de individualismo en las ciencias sociales, 2 puntos. Ninguna funciona. Esa es su tesis, ¿no? Así que el individualismo radical no puede funcionar en las ciencias sociales. ¿Por qué? Siempre nosotros abordamos hechos sociales, pero aunque resulten de las acciones individuales, manifiestan rasgos o propiedades, la estructura, las relaciones, ¿no? Ningún agente individual es concebible sin relaciones. La tesis es sexta tesis de Marx, ¿no? Contra los ¿quién era? Contra los hegelianos, ¿no? Contra los jóvenes hegelianos, Tirde, toda esta gente, ¿no? Así que el individuo se define por el conjunto de sus relaciones sociales. Eso está muy bien. Así que en esto es marxista, perfectamente. Así que los hechos sociales abordan hechos sociales que resultan de, sí, claro que resultan de acciones individuales, pero manifiestan rasgos o propiedades no individuales. Es decir, manifiestan propiedades sistémicas que no tenían antes los individuos. Es lo que otra vez nos encontramos con el emergentismo. En la literatura que yo revisé ahí sobre filosofía de la ciencia, en el ámbito inglés, hay muchísimos artículos que simplemente se discuten el famoso emergentismo, que se da no solamente en el ámbito social, se da en las ciencias biológicas. Se supone que las células vivas tienen propiedades emergentes que no tienen, las sustancias químicas antes de que se convirtieran, digamos así, por una síntesis creativa en elementos biológicos. Hay propiedades nuevas, eso se llama emergentismo. Y todo esto es muy importante para defendernos, sobre todo contra los individualistas extremos, ¿no? Las familias, los negocios, las escuelas, los ejércitos, las congregaciones religiosas y otros sistemas sociales, en realidad son subsistemas dentro de un sistema social global, ¿no? Son grupos estructurados, caramba, tienen estructura y relaciones. Son grupos estructurados. Y una estructura es un conjunto de relaciones, no en abstracto, sino con sus relata, es decir, con sus relacionados, los individuos, por lo tanto, ¿no? Entre las cuales están los vínculos que mantienen cohesionado al sistema, ¿no? De modo semejante, los procesos sociales son como el comercio, la gobernanza. Se habla mucho, cuando hablamos de globalización, hablamos de gobernanza, ¿no? El efecto es el conjunto de reglas que resultan por convergencia de una cantidad de organismos internacionales normativos. A eso le llaman gobernanza, ¿no? Que está por encima de los estados. Así las guerras son asuntos absolutamente impersonales, no tienen que ver con individuos. Bueno, así que esto es ya.
tirado a la basura, digamos así, de los charlatanes a los individualistas. Ahora los holistas enfatizan correctamente la centralidad de las conexiones, pero exageran al afirmar que la estructura social precede y domina a los individuos. Esta posición es insostenible. ¿Por qué? Porque la estructura social no puede existir sin los relatos, es decir, sin las entidades relacionadas que son los individuos. Es un buen sentido filosófico, eso está genial eso. En realidad, solo existen individuos relacionados entre sí, parece Marx en su tesis sexta, ¿no? Y las relaciones, al igual que su relata, esto está en latín, es el plural neutro, ¿no? Relata, los relatas son los elementos relacionados, solamente son producto de la abstracción. Bueno, por lo tanto, las relaciones no pueden actuar sobre los individuos. Aunque los individuos interrelacionados sí pueden alterar el sistema, pueden cortar algunas relaciones, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo qué viene del pensamiento filosófico claro y qué bien ilumina las cosas, ¿no? Muy bien. Ahora el sistemismo. El sistemismo no es lo mismo que holismo, ¿no? Si ustedes quieren, es una especie de síntesis entre el holismo y el individualismo. En el sistemismo se afirma que debido a que los individuos están interrelacionados, el comportamiento individual solo puede ser entendido a la vez en términos de intenciones, pero no basta, incluso va a decir que esto es imposible, en términos de intenciones, de constreñimientos y de estímulos sociales. ¿Ven? De este modo, la agency, es decir, los agentes individuales, en la literatura sociológica anglófona se habla de agency, ¿no? La agency y la estructura son inseparables. Porque el elemento que está aquí en agency, que son los individuos, los actores sociales individuales, está relacionado en forma de estructura y por lo tanto agency y estructura son mutuamente inseparables. Y todo cambio social, aunque sea provocado por individuos, consiste siempre en un cambio estructural, es decir, un cambio en la naturaleza y en la fuerza de los vínculos que mantienen cohesionado al sistema. Vamos a ver un poco ahora en qué es para él un sistema. Un sistema social se caracteriza por 4 elementos. Así que tenemos que tener en cuenta en qué consiste su sistemismo, porque vamos a encontrar que uno de los problemas que él tiene es que existe una alergia en las ciencias sociales, sobre todo en los Estados Unidos, con respecto al concepto de sistema. ¿Por qué? Porque connota Parsons, o connota Wallerstein y los sistemas mundo, etcétera, etcétera, la economía mundo. O connota, ¿cómo se llama el otro alemán? El Luhmann. Ahí sí que el sistema es una maquinaria. ¿Por qué? Porque su modelo lo sacó de la burocracia alemana, que realmente es una maquinaria fenomenal, ¿no? Es decir, que maneja a los individuos, anda rosada y dentro de la maquinaria, ¿no? Pero él dice, esos son holistas. Es muy importante esto, ¿no? Dice, el sistemismo de Parsons es un holismo. El sistemismo de Wallerstein es un holismo. ¿No? Y el sistemismo de Luhmann es un holismo. Yo no defiendo eso, estoy contra eso. Y ahora voy a definir claramente lo que entiendo por sistema. Ante todo, un sistema implica 4 elementos. Su composición, porque se compone de elementos. Su entorno, es decir, su contexto natural y social. No solamente él toma en cuenta el contexto social, sino también el natural, el ecológico. Esto es interesante, ¿no? Su estructura, que es el conjunto de las relaciones, y sus mecanismos causales. Va a introducir el concepto famoso de mecanismo causal, que
es importante en toda la teoría, la filosofía de la ciencia anglosajona. Explicar significa explicar por las causas y, más precisamente, por mecanismos causales. O si no, no se explica nada. Y todo es charlatanería. O se explica por causas que se va a reformular de una manera que se llama mecanismos causales. En ciencias sociales, mecanismos sociales, ¿no? O no se explica nada. Entender es explicar. Y explicar es explicar por la causa y no hay ninguna otra forma de explicación. Así que adiós todos los que nos dedicamos a estudiar la cultura y a hacer interpretaciones culturales. Y, no, estamos en la basura de los charlatanes. Así que estructura, composición, 1, entorno, 2, estructura y mecanismo. Cualquier cambio en uno de estos elementos, claro, modifica a los otros 3, por supuesto, ¿no? Lo que hace el individualismo es ignorar la estructura, menospreciar el entorno, sobre todo los individualismos más radicales, ¿no? Mientras que el holismo ignora la composición, ignora al individuo, y que la sociedad está compuesta por individuos y grupos, por agentes individuales y sociales o grupales, e ignora los mecanismos. Ya mecanismos sabemos que para toda la sociología de la ciencia y la sociología norteamericana actual va por este lado, por el lado de los mecanismos causales, por supuesto. Bueno, y el individualismo también menosprecia el entorno natural o ecológico. ¿Por qué? Porque su individuo está descontextualizado y no tiene historia. Bueno. El concepto, bueno, vamos a ir a el concepto. Digamos, el concepto de mecanismo pone en juego la noción de causalidad, ¿no? Se trata de una categoría ontológica que forma parte de la realidad misma. Atención, que hay una concepción realista de la causalidad. No se trata solamente de un instrumento metodológico para acercarse a la realidad, ¿no? Ahora, fíjese la categoría de sistema, que es absolutamente fundamental. Aquí está la definición. ¿Qué es un sistema? Un objeto complejo. Complejo porque tiene partes, ¿no? Un objeto complejo. Cuyas partes componentes. Tiene componentes. Están articulados entre sí por vínculos de algún tipo. ¿Ven? Así que es un objeto complejo. Por lo tanto, concreto. Nada de abstracciones, nada de sistemas en forma abstracta, ¿no? Un objeto complejo cuyas partes, por lo tanto, tienen partes o componentes. Están articulados entre sí por vínculos de algún tipo, ¿no? Y se dan diferentes niveles: físico, químico, biológico, social, tecnológico. La tecnología es todo un sistema articulado. Y para él el sistemismo es una posición ontológica según la cual todo lo que hay en el universo fue, es o será un sistema o parte de un sistema en el sentido en que él entiende el sistema. Y el sistema es algo real, concepción realística, ¿no? No hay que confundir el sistema con los esquemas que hacemos de forma abstracta de los sistemas, con nuestros modelos de sistemas, ¿no? Cuidado con eso. Esta concepción de la sociedad, mire, tiene una importancia enorme, por ejemplo, para la política social. Porque si aceptamos que los problemas, que la sociedad, digamos así, tiene propiedades sistémicas, también los hechos sociales tienen propiedades sistémicas siempre, relacionales, y por lo tanto, también los problemas sociales, las políticas sociales, tienen gran importancia para las políticas sociales. ¿Por qué? Porque significa que los problemas sociales tienen que resolverse sistémicamente. Pensemos un poco en lo que es la violencia actualmente en México, ¿no? Nunca en forma teniendo en cuenta solamente un factor como es la represión, por ejemplo, ¿no?
O pongamos el caso de la pobreza, él pone el caso de la pobreza. ¿Cómo voy a solucionar, digamos así, la pobreza a través de asistencialismo y los programas estos famosos, ¿cómo se llaman los programas del PAN? Exacto, todo eso. O ayudando uno por uno a las familias. Así que ayudamos ahí a las familias pobres, le damos grandes subvenciones, etcétera, etcétera. Nada de eso. Según él, fíjense, el enfoque de los problemas, el enfoque de las políticas sociales para resolver problemas sociales tiene que ser un enfoque sistémico, ¿no? Es decir, por ejemplo, la pobreza. Para él, no se puede explicar la pobreza diciendo, por ejemplo, que es el resultado del desempleo. Ya está, ¿no? ¿La gente está desempleada porque es pobre o es pobre porque está desempleada? No sabemos, ¿no? No, pero es que no se explica así. Es un planteamiento simplista. Esto es una síntesis que hice de otro de sus artículos, ¿no? Dice que esto es un pensamiento simplista porque deja de lado otros múltiples factores. Por ejemplo, la desnutrición. La correlación entre pobreza y desempleo es el resultado de procesos sociales más complejos. Un posible mecanismo puede ser el ciclo causal. Fíjense cómo hace todo un esquema, ¿no? Pobreza lleva desnutrición y carencia de habilidades y de capacidades, lleva a marginalidad, lleva a desempleo, lleva a pobreza. ¿Ven ustedes lo que es afrontar en términos sistémicos un problema, ¿no? Lo mismo diríamos de la violencia. Así que un problema complejo y sí, que tiene propiedades sistémicas y que no se puede abordar solamente en términos represivos. Hay que articular muchos factores tratando de construir, de estudiar, digamos así, cuál es el mecanismo causal de este fenómeno. Igual que hicimos con respecto a la pobreza. Bueno, la represión, digamos así, de los grupos, bueno, podría ser, pero no solo, nunca. Hay que meter, como dice el programa de la UNAM sobre en materia de violencia, ¿no? El famoso proyecto de la UNAM. Educación, empleo, atacar fundamentalmente, ¿cómo se llama? Lavado de dinero. Hacerlo esto en términos globales e internacionales, incluyendo a los centroamericanos y todo, y a los americanos y en Sudamérica, etcétera, y más lejos todavía. Así que el gran problema, estoy interpretando, el gran problema de Calderón sería para este señor de que no aborda el problema de la violencia en términos sistémicos. Bien. Solamente en forma unilateral y atacando un solo factor. Bien. Y así no se resuelven los problemas. Por eso es importante, muy importante esta manera de concebir el sistema, ¿no? Que no deben confundirse con el sistemismo de Parsons, ni con el de Wallerstein, ni con el de Luhmann, cuidadito. Para él son holistas. Y no defienden la teoría del sistema, así como él, de una manera muy sencilla, un objeto complejo cuyas partes o componentes están articulados entre sí por vínculos de algún tipo, ¿no? Solamente esto. Bueno, ahora bien, un sistema concreto no solo contiene partes o componentes, decíamos anteriormente ya. El entorno, que es lo mismo que contexto, también implica un entorno y mecanismos, porque funciona. Una familia funciona, un ejército funciona, por lo tanto, tiene mecanismos. Atención que usa en fin, no cuadra muy bien, la metáfora es mecánica, ¿no? Pero él utiliza eso, bueno, casi todos los filósofos de las ciencias anglos, ¿no? Utilizan esta metáfora mecánica de mecanismo para explicar incluso el funcionamiento de los organismos. Mecanismo está remitiéndonos a lo siguiente: todo sistema funciona, por lo tanto tiene mecanismo, porque funciona, ¿no? Bueno,
las fronteras de la estructura, ¿qué es lo que, cómo descubrimos el entorno del sistema, ¿no? La estructura, sobre todo las estructuras internas, va a distinguir entre algo así como endoestructuras o endorelaciones y exorelaciones. Todo sistema concreto, por ejemplo, el ejército, la familia o una empresa, se define su frontera fundamentalmente por las relaciones internas, pero al mismo tiempo se relaciona con su entorno, que es natural y social, se relaciona con otras empresas. Una aldea, claro, tiene sus relaciones internas y su cohesión, por lo tanto, interna, pero al mismo tiempo se relaciona con un entorno, el entorno ecológico, el entorno territorial, otras aldeas, relaciones con el Estado, pensemos en una comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Así que hay algo así como un sistema de endorelaciones, que son estructuras, y exorelaciones hacia afuera, ¿no? Y no solamente con otras realidades, otros sistemas sociales, también con el entorno natural y ecológico. Eso es muy interesante en su manera de concebir el sistema, ¿no? Así que, ¿cómo distingo el sistema de su entorno? Por la estructura. Y los mecanismos son la dinámica del sistema. Y también permite definir al sistema, pero a la vez son definidos por sistema. Vamos un poco a la definición de mecanismo. Un mecanismo es una secuencia de estados, es un proceso, Mecanismo es causal, siempre es un proceso, es una sucesión o una concatenación de eventos, por lo tanto un proceso que comporta cierta transferencia de energía y desempeña una función en el sistema en virtud de su conexión con partes del sistema, así como con su estructura, ¿no? Así que vamos a suponer que los comunicólogos dicen la violencia en la televisión provoca, sobre todo en televidentes jóvenes, actitudes también de violencia. No basta con afirmar esto como una hipótesis. ¿Cuál es el mecanismo concreto que lleva de la televisión violenta al joven? Bueno, por ejemplo, voy a recurrir a una serie de hechos que debe estar concatenados. Por ejemplo, la tendencia psicológica a identificarse que tienen los jóvenes, ¿no? Identificarse con el héroe, con el antihéroe, como sea, ¿no? Así que mientras yo no establezca una secuencia de eventos que comportan energía y que actúan sobre el sistema, conjunto de relaciones, ¿no? Ya sea para mantener el sistema, ya sea para cambiarlo, esto es muy interesante también, ¿no? Pues no sé qué estaba diciendo, tiene que la función, entonces funciona un sistema gracias a su mecanismo. Así que hay mecanismos en biología, en física, en química, en biología, y por supuesto en el ámbito social, hasta en el ámbito tecnológico. Yo puedo descubrir los mecanismos hasta en un reloj. Piensen, por ejemplo, en un reloj de pared, el péndulo, ¿no? Yo puedo perfectamente definir cuáles son los mecanismos que hacen que se mueva, digamos así, el minutero, etcétera, etcétera. Voy a recurrir, no sé, a una serie de leyes de la naturaleza, la gravitación, por ejemplo, ¿no? Que explica por qué el péndulo se mueve. Puedo desmontar el mecanismo de por qué funciona un sistema como un reloj de pared. Lo mismo pasa con la sociedad. Atención, que la función de un mecanismo no es necesariamente mantener el sistema. Esto es el funcionalismo. Porque o bien puede empujar a un cambio en el sistema, o bien puede ser ambivalente en sus efectos. A ver, vamos a ir rápido. Es mi manera pero muy imperfecta, de sintetizar lo que él dice. Aquí tienen ustedes un sistema. Para él, mecanismo y sistema van juntos. No se entiende mecanismo sin sistema, ni se entiende sistema sin mecanismo, ¿no? Aquí ustedes tienen un sistema, pensemos, qué sé yo, ¿no?
en el ejército, o bien piensen ustedes en una aldea. Por supuesto que tiene un entorno, es decir, relaciones de afuera, hacia afuera. Ese entorno o contexto es de tipo natural, ecológico y social. Si esto fuera una aldea, si esto fuera un pueblo, una comunidad indígena, por ejemplo, pues su entorno ecológico, su territorialidad cuenta. Y sus relaciones con su entorno inmediato, que son otras aldeas indígenas, pueblos, cabeceras de pueblos, organismos estatales, el gobierno, ¿ves? Las relaciones hacia afuera. Y hacia adentro es la estructura interna. De esta manera yo represento la estructura, pero esto aquí no aparece, lo relata. Tendría que poner yo nudo, que en la próxima vez que reforme esto voy a poner nudos por todas partes, porque de lo contrario es una estructura abstracta, no tiene nudos. Los nudos son los individuos, que es lo que son los que entran en relación, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que hay estructuras internas, relaciones internas, y a eso le llamamos estructura, y solamente a eso relaciones, que en gran parte son independientes de nuestra voluntad, ya preexisten, y que condicionan las interacciones, tesis de Bourdieu, la realidad de las interacciones, o la verdad de las interacciones, decía Bourdieu, está en un sistema previo independiente de nuestras interacciones. Aquí mismo tenemos una interacción, digamos, de tipo académico. La interacción sería imposible sin toda una estructura, un sistema de relaciones escolares previo. ¿Verdad que no sería posible? No podríamos interactuar esto si no hubiera un sistema de relaciones académicas que se institucionaliza en forma de universidad, con edificios funcionales especialmente creados para este tipo de interacciones, ¿ven? Bueno, y él ve eso. No es lo mismo interacción que relación. La interacción presupone los canales, digamos. Hay canales previos que permiten la interacción y que son independientes de nuestra realidad. Marx también, ¿no? En su prólogo a la economía política, como decía, relaciones independientes de nuestra voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las estructuras. La estructura. Así que aquí falta algo fundamental, falta los relata, y aquí en la próxima voy a poner aquí puntos así, negros, de todas partes, para que no parezca que las relaciones están flotando en el aire como nubes, ¿no? Y fíjate, los mecanismos en un sistema social pueden ser contradictorios, puede contrarrestarse. No hay un solo mecanismo en un sistema social, ni siquiera en el ejército, ¿no? Y que hay mecanismos que van en sentido contrario, o que apuntan hacia otro lado, o que apuntan para allá. Esto es lo propio de todo sistema, lo que llaman sistemas abiertos, ¿no? Hay un solo sistema cerrado, que es el sistema solar, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, sistema cerrado. Pero en los sistemas abiertos, yo sé perfectamente qué es lo que va a pasar dentro de un sistema cerrado. Puedo prever el curso, la órbita a los astros, etcétera, etcétera. Pero no en un sistema social, que es un sistema abierto, porque los mecanismos pueden contradecirse, etcétera, etcétera, y lo que resulta el funcionamiento va a ser una resultante de diferentes funcionamientos. Así que aquí entra la contradicción. Incluso yo podría retraducir esto en términos marxistas, ¿no? Así que lo propio de los sistemas abiertos, como son los sistemas sociales, es que yo no puedo prever los efectos. Por lo tanto, no puedo predecir, como se predice en física. No puedo predecir exactamente los efectos, porque es un sistema abierto y porque los mecanismos se entrecruzan entre sí, se neutralizan, predomina uno sobre otro. No puedo predecir lo que va a resultar, ¿no?
Bueno, esta es la manera en que, bueno, tendría que explicar más, pero ya no tenemos tiempo, ¿eh? Así que aquí está, las causas se producen por concatenación de hechos. A1 viene aquí, después se añade B1, después se añade C1. Esto lo puedo generalizar diciendo A a la N, BN, CN, etcétera, etcétera. Generalizo. Y los efectos en ciencias sociales son imprevisibles porque puede ser por el concurso de todos estos eventos concatenados y portadores de energía, puede ser de 1 o de N, etcétera, ¿no? No puedo predecir exactamente. Bueno, vamos rápidamente a la epistemología de lo social. Epistemología, conocimiento de lo social. Hay 4 posiciones. Por una parte, el escepticismo. Pero atención, él no está hablando del escepticismo metodológico. Es decir, que siempre comenzamos preguntando y teniendo dudas acerca de todo, ¿no? Es decir, el escepticismo moderado es acerca de la validez de una tesis mientras nos pueda sustentarse con sólidos argumentos. Estamos contra el escepticismo radical, como por ejemplo la epistemología, la sociología de la investigación científica de Latour, radicalismo radical. ¿Por qué no podemos aceptar eso? Porque yo nunca podré discutir con un relativista radical, porque el relativismo radical, llama así, se muerde la cola, es decir, que se devora a sí mismo. A Latour, que me dice que no existe la objetividad y no existe conocimientos verdaderos y objetivos en las ciencias, y que lo que llamamos los resultados de la ciencia son efectos de convenciones estabilizadas, donde está en juego hasta relaciones académicas de poder. Gana el más fuerte, el que tenga más recursos y más apoyo del CONACYT, etcétera, ¿no? Esa es la tesis. Bueno, yo no puedo discutir con él porque se autodevora. Algunos discuten, por ejemplo, Berthelot le dice, muy bien, acepto tu programa, pero aquí tengo otro programa. Vamos a ver quién explica mejor un hecho científico. Así le responde. Pero en realidad no se puede. ¿Por qué? Porque su propia teoría, entonces, tiene que ser relativa y radical. ¿Cómo él me justifica la verdad de su posición de que en la ciencia no existe verdades absolutamente objetivas? Lo que él afirma también es relativo. No se puede probar, porque no se puede conocer la realidad exterior. Su constructivismo es totalmente radical. Pues yo no puedo discutir con él, así que se autodevora, fuera el escepticismo. Así que al reino de los charlatanes, según Bunge. El apriorismo también. ¿Qué significa el apriorismo para él? Cualquier tipo de especulación no confrontada de algún modo con hechos objetivos. Aquí entra no solamente las grandes teorías de Parsons, ¿no? Entra las teorías sociobiológicas, según las cuales los rasgos sociales tienen raíces genéticas. Entra los modelos rational choice, porque no comprueba nada, es decir, no hay datos que puedan sustentar todo estos supuestos. Aquí entran todos los ensayismos, las sociologías literarias como la de Ortega y Gasset, o de Maffesoli, a quien aquí lo admiran mucho, no así en Francia ni en París, porque hace sociología literaria, así que... Bueno. Ortega y Gasset, bueno, esto no dice, él no habla de Octavio Paz, esto le añadí yo, la sociología y la identidad del mexicano, según el mexicano, imagínense, como si existiera una realidad, un hecho social llamada el mexicano, que es una abstracción estadística, lo que es la cosificación de las abstracciones estadísticas, el mexicano, la mujer mexicana. ¿Ustedes creen que existe como realidad la mujer mexicana? Y que yo puedo saber cómo es la mujer mexicana y cómo se distingue radicalmente a la mujer norteamericana. Charlatanería. No existe, porque son
abstracciones estadísticas. Si ustedes me hablan de las mujeres indígenas de tal lugar, ¿no? O de las mujeres de la clase media en la Ciudad de México, esa es otra cosa. O de los jóvenes marginados, de los jóvenes niní, eso sí, o jóvenes universitarios, pero la juventud mexicana en general es una categoría estadística. Por eso toda aquella literatura de que el mexicano y la raza cósmica, en aquellos de los años 30, ¿no? Y de que el mexicano tiene la identidad, según Paz, lo he estudiado, porque tuve un alumno que hizo una tesis sobre eso y tuve que leer y subrayar todo, ¿no? La soledad del mexicano, que no es lo mismo que la soledad del norteamericano, según Paz, ¿no? Bueno, todo eso está aquí, es a priorismo. En todo caso, literariamente puede estar muy bien todo, Hay que distinguir cuidadosamente la escritura de la sociología envuelta en la escritura, ¿no? Según él, todo eso es a priorismo. El empirismo, bueno, el punto de vista según la cual solamente cuenta los datos empíricos, los datos y datos y datos, los reportes observables, ¿no? Ahí entra el behaviorismo, es decir, el conductismo, que solamente acepta lo observable, por lo tanto, la relación estímulo-respuesta, etcétera. La etnometodología entra ahí también. Bueno, según Bunge, el empirismo condena a los estudiantes a la superficialidad característica del sentido común, porque los hechos más interesantes en las ciencias sociales no son observables. ¿Alguien de ustedes observó realmente, tocó con la mano el estatus social, las clases sociales, los intereses ocultos en los discursos políticos y tampoco los mecanismos sociales, porque los mecanismos sociales no son invisibles, no los puedo tocar con la mano, ni siquiera los mecanismos mecánicos, los realmente mecanicistas de un reloj. No puedo tocar con la mano eso. Nadie puede tocar la gravitación universal, ¿verdad? Los mecanismos tenemos que inferir, conjeturar cuáles son y probarlo a base de contrastar.